a hablar de lo más reciente, específicamente en 2 o 3 aspectos: el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ni Diego ni yo tenemos ningún conflicto de interés con esta charla, nos invitaron y básicamente queremos hablarle un poquito de la actualización, de cuál es lo nuevo de asma bronquial para este año, qué es lo nuevo también en EPOC. Muy similar a lo que nos mostraron hace un par de semanas la gente del comité de EPOC. Viene lo mismo, doctores, viene lo mismo acá. Recordarles, Diego, de que pues el Día Mundial del Asma pues se celebra todos los años, generalmente en el mes de mayo, y pues tenerlo en cuenta porque pues es una enfermedad bastante importante y pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, pues bueno, recordarse que esta es una enfermedad la más prevalente respiratoria a nivel mundial y pues la que más carga global económica causa, ¿no? Entonces estos días perdidos por inhabilidad son muy importantes. Exactamente, y pues que también es de las enfermedades que si vemos y revisamos la literatura ha ido aumentando la prevalencia a lo largo de los años. Y con esto pues han ido cambiando un poco también las terapéuticas, los abordajes, conceptos, y pues vamos a empezar un poquito hablando acerca de eso. Entonces vamos a empezar un poquito con cuáles son los cambios de las nuevas guías de GINA del 2023 para los pasos 1 y 2 en el manejo del asma, Maynor. Excelente, pues bueno, recuérdense que, a ver, GINA desde hace mucho tiempo nos ha dicho que para tratar el asma deberíamos de utilizar por lo menos 5 pasos, ¿no? Pero recientemente hubieron unos cambios muy interesantes, sobre todo en el paso 1 y 2, y es que, ¿de qué estoy hablando acá? Estoy hablando de que estos escalones que nos mostraban, esta es la actualización, ustedes pueden bajar, siempre en la página de GINA van a encontrar todas las guías anteriores. Y bien, ¿cuáles son los cambios más relevantes? Bueno, se centran específicamente en el paso 1 y en el paso 2. Recuérdense que tenemos un track 1 y un track 2, que se van a diferenciar básicamente porque en el track 1 ustedes van a utilizar la combinación de formoterol con budesonida en un solo dispositivo y la van a utilizar del paso 1 al paso 5. Y pues bueno, el track 2, la diferencia es que básicamente ustedes pueden utilizar el corticosteroide inhalado por separado y su beta 2 agonista de acción rápida, es decir, ese salbutamol que nos ayuda en las crisis, lo van a usar por separado, pero hay datos muy interesantes que vamos a ver acá. Por ejemplo, esta es la modificación más importante. Se fusionan básicamente el Step 1 y el Step 2. Y fíjate, Diego, que acá nos dicen ellos que el track 1 es el preferido para ellos. Más adelante les muestro por qué. Evidentemente nos dicen que podemos utilizar la combinación de formoterol con budesonida en un solo dispositivo, no por separado, y lo podemos utilizar por razón necesaria, como el paciente lo vaya necesitando. Y que esto se puede utilizar de mantenimiento, pero también se puede utilizar de rescate. Esta es la terapia antiinflamatoria, o por sus siglas en inglés, AIR. Y que evidentemente cuando uno lo está utilizando de mantenimiento, es decir, mañana y noche, continuamente, esa es la terapia MART o de mantenimiento y alivio, la misma terapia. Estas son las siglas por su traducción al inglés. Y bien, básicamente en los próximos minutos les voy a hablar qué fue lo que cambió, por qué fue lo que hicieron, qué estudios hicieron ellos para cambiarnos esto, más o menos por ahí de 2019, Diego, ya se veía. Y pues bueno, recordar que desde hace más o menos 50 años, esto es lo que conocíamos. El asma leve, son esos pacientes que tienen mínimo un solo síntoma a la semana. Casi no están muy sintomáticos, no tienen muchas crisis, pero vean estos datos interesantes. Hasta el 37% de los adultos con asma aguda van a clasificarse con asma leve. 16% de ellos van a tener un asma casi fatal y evidentemente la mortalidad puede llegar hasta el 20%. Anteriormente uno sabía, o se terminó entrenando en la escuela de medicina, de que el salbutamol ayuda a las crisis, y eso no ha cambiado, doctores. Pero
mucho de la conducta terapéutica médica que se utiliza hoy por hoy, se sigue dejando el salbutamol como monoterapia para el asma. Y eso es lo peor que podríamos hacer para un asmático. Estoy refiriéndome a querer controlarlo solo con un salbutamol. Evidentemente, ¿qué pasa si yo utilizo solo salbutamol como monoterapia? Pues van a ver ustedes cambios fisiológicos en las vías respiratorias, como la baja en la regulación del receptor beta 2. Es decir, que va a haber una hiperrespuesta de rebote con una disminución de la respuesta al broncohilatador. Por más que usted bañe en salbutamol a su paciente, pues no va a funcionar. Y evidentemente, esto también va a aumentar la respuesta alérgica, van a aumentar los eosinófilos en la vía aérea. Que utilice su paciente más de 3 canisters al año, es decir, más o menos 2 puffs al día, aumenta el riesgo de visitas a emergencia y también el riesgo de mortalidad de los pacientes. Por ello es que, más o menos en 2018, Peter Byrne diseñó con toda esta gente, este estudio se llama Sigma, es un estudio de 1 año y medio, 52 semanas. Incluyeron nada más ni nada menos que 3.836 pacientes en un brazo de terbutalina. Recuérdense que este es el otro beta-2 agonista de acción rápida que podemos utilizar si no tuviéramos salbutamol. En nuestro país no se comercializa. Y lo fueron a comparar con la combinación budesonida-formoterol, solo dispositivo, y tenían otro brazo solamente de budesonida. Doble ciego, es decir, ni los que estaban evaluando el estudio sabían, ni a las personas que le dieron el medicamento sabían. ¿Quiénes eran? Mayores de 12 años con asma leve. Fíjense que no son los asmáticos que frecuentemente van a la emergencia. Estos pacientes tienen pocos síntomas. ¿Qué querían ver? Querían ver la superioridad de la molécula budeformo versus el beta-2 agonista para control del asma y de las exacerbaciones. ¿Y qué encontraron? Pues bueno, en los gráficos se resume muy bien. La gráfica, estas Kaplan-Meier, ustedes van a ver en las exacerbaciones severas cómo la combinación de budeformo es mucho mejor que las otras monoterapias. Es decir, en general hubo una reducción del 64% de las exacerbaciones. Hagan de cuenta que si el paciente se exacerba 2 o 3 veces al año, probablemente ya solo se le exacerbe una vez o un poco menos de eso. Y bueno, no solo eran las exacerbaciones severas, sino también, Diego, eran las exacerbaciones moderadas. A ver, otro estudio que fue un estudio pivote que cambió esto es un mismo diseño, el estudio Sigma 2. Eric Bateman, y van a encontrar a Paul O'Brien aquí también, son un grupo de trabajo ellos, fueron a buscar, bueno, otra vez, 1 año y medio, doble ciego, misma población. Ahora tienen un grupo placebo y quieren ver cómo el budeformo, por razón necesaria, que no tenga inferioridad comparada con la budesonida. A ver, desde acá nos empiezan a dar un tip. Nos están diciendo, si su paciente tiene asma e incluso solo sea un asma leve, sí o sí debe llevar un corticosteroide inhalado. Ya sea que usted se lo deje de mantenimiento o lo utilice por razón necesaria, el PRN que nosotros decimos. Entonces nos están diciendo, ay, miren, vimos que baja las exacerbaciones, pero ¿será que es inferior a utilizar solo budesonida de mantenimiento o también por alivio? Pues veámoslo. Encontraron que no hubo inferioridad y en este diagrama de bosque se ve muy bien que no cruzó la línea que ellos habían trazado como de no inferioridad. Y se ve mejor en esta Kaplan-Meier cuando lo siguieron en el tiempo, como es muy similar la bude de mantenimiento comparado con budeformo por razón necesaria. Por estos estudios, les muestro otro, el Nobel Star, igual, grandísimo. Este sí era etiqueta abierta, pero pues tiene esa característica de que están sesgados tanto la persona como que evalúa como el evaluado, ¿no? Ahora sí ponen al albuterol, este es el nombre estadounidense o norteamericano del salbutamol, ustedes lo saben, lo comparan con budesonida y con budeforme y quieren ver al año qué tanto se exacerban estos 3 brazos. Vean lo interesante de esto. Hay tasas mucho más bajas, comparadas con el beta-2 agonista y se ve acá. Estas tasas de exacerbaciones, ya sea la tasa anualizada o el número de exacerbaciones severas, estos son los grupos que tenían corticosteroide. Y fíjense pues, hay menos.
menos uso de corticosteroides si ustedes tienen la combinación de un beta 2 agonista plus un corticosteroide en un solo dispositivo. 2 son mejor que 1. Más adelante vamos a ver si 3 son mejor que 2. Bueno, Practical, un estudio muy similar. Ahora sí, ya demostraron que disminuye la tasa de exacerbaciones, que los controla más. Y ahora les interesa ver si esto es superior comparado contra otras combinaciones. Fíjense que aquí estaba hablando yo de budeformo y ahora lo van a combinar budesonida con terbutalina, pero por separado, dispositivos por separados. A ver si es lo mismo, si nos da lo mismo Chanaque Juana, pero pues aquí incluyen un poquito, suben el número de la edad, siguen estando hablando de asma leve, y los brazos, pues no hay una gran diferencia en cuanto a la función pulmonar, pero sí lo encontraron, hubieron diferencias significativas. Este es el brazo de budeformo y este es el de terbutalina con budesonida. Está mucho mejor, la tasa de exacerbaciones es menor con la combinación budeformo. Por eso, justamente por eso, Diego, es que ellos nos cambian, nos fusionan el paso 1 y 2, porque el paso 1 y 2 son esos pacientes que no tienen muchos síntomas, que a la semana, cuando ustedes les preguntan cuántas veces te despierta por la noche, en una semana te dicen 1 o 2 veces, y en la mañana tienes síntomas durante el día, no, y hay limitación de las actividades, no. Ese es el paciente que ellos fueron a evaluar en estos estudios. Pues bastante interesante los cambios que han habido al menos en el paso 1, en el paso 2, y pues me imagino que algunos tendrán la duda, ¿verdad?, de que qué es o a qué se refieren las guías cuando estamos hablando de las pistas o tracks, porque vemos que hay dos, ¿verdad?, track 1 y track 2, y pues en qué se diferencian y cuál es la importancia de estas dos pistas de tratamiento. Chequen, y si ustedes me preguntan, Minor, Diego, ¿pero cuál de las dos escojo? ¿Cuál de las dos pistas? La gente de Gina nos dice, bueno, para nosotros la pista 1 o el track 1 es la preferida, pero ¿por qué? ¿Me quedo con esta o me quedo con esta? Ya les comenté que la diferencia acá es que tienen el ICS formoterol desde el paso 1 hasta el 5. Lo utilizan de mantenimiento y para rescate el mismo dispositivo. Es evidente, ¿no, doctores?, que se le va a acabar rápido el dispositivo, ¿sí? Porque si está entrando en crisis y se le está acabando muy rápido su dispositivo, tienen que traerlo antes a la consulta, tienen que verlo lo antes posible, porque algo está pasando. Puede que alguna comorbilidad como rinitis, algunas deficiencias, ¿no?, lo vamos a comentar más adelante, pueden estar actuando y no dejando que tenga usted un buen control sobre su paciente. Y el track 2, ¿de qué va? Pues va de lo mismo, corticosteroide en todos los pasos, pero la diferencia es que ustedes pueden utilizar el ICS con un SABA, es decir, un beta 2 agonista que no sea el formoterol. Recuerde que este también es un SABA, pero pues están hablando básicamente de salbutamol. ¿Y será que podrá ser el mismo corticosteroide o podrá ser otro diferente a budesonida? Pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto, y aquí está lo de la evidencia científica. Fíjense la fecha de este estudio, 2007. Acá ya nos estaban comparando beclometasona con salbutamol en un solo dispositivo y se estaban dando cuenta que esta gente que usaba de rescate este tipo de combinación en asma leve, nuevamente tenía menos proporción de exacerbaciones. Esto es lo que se interpreta en esta gráfica, comparado con los que tienen solo salbutamol como monoterapia. Una vez más, salbutamol solo como monoterapia para asma, no más, ya no va. ¿Y qué pasa con los otros estudios? Pues nos decían que también combinado estas dos moléculas son mejores de rescate. Ya nos mostraron que otras similares, otra combinación de corticosteroides SABA, nos ayuda también en el mantenimiento. Y pues no solo eso, citar a los pacientes para ver cómo van sus síntomas, hacerle biomarcadores tipo fracción exhalada de óxido nítrico, o cuando usted considere que su paciente pueda tomar su medicamento, no hace una diferencia significativa. Aquí están los valores de la estadística, pero sí hay una diferencia en el control del asma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Usted puede controlar a su paciente o lo puede rescatar teniendo la combinación de corticosteroides SABA. ¿Por qué? Pues es sencillo, doctores. La base fisiológica del asma es inflamación, y para la inflamación, ¿qué es lo que damos? En este caso, corticosteroide. ¿Ya? Y ven, resumido todo lo que acabo de hablar, Diego, ¿por qué prefiere Gina el track 1? Pues evidentemente porque la evidencia
para el paso 1 y 2 es sólida. Estoy hablando que hay estudios que adquieren una N de más o menos 10,000 pacientes. Eso es muy importante. Punto número 2, la evidencia para el paso 2 y 3, que no lo discutimos acá, me parece que el track 1 lleva el mismo medicamento en los 5 pasos, es sólida, 30,000 pacientes en todos los estudios. Y nos dicen ellos, Diego, medicación simple de rescate, es decir, mismo dispositivo para control y mismo tratamiento para exacerbaciones, ¿no? Exactamente, que es prácticamente ir simplificando un poquito las pautas de tratamiento para el asma, ¿sí? Que es lo que habla un poquito de la terapia MAR, que nos habla acerca de que el mismo medicamento de mantenimiento que tenemos lo podemos utilizar también para rescate. Y pues yo creo que bastante claro nos queda por qué Gina recomienda el track 1, que sería el de elección para nuestros pacientes. Y recordemos de que a pesar de que pues estamos acá platicando y conversando acerca de Gina, pues también hay gente que le gustan otras guías, ¿verdad? Como Gema, por ejemplo, que es la guía española, que cambia un poquito en cuanto a los pasos que lleva, que esa lleva 6 pasos, y pues va cambiando un poquito el enfoque, incluye pruebas de función pulmonar como el FENO, entonces pues va variando un poquito y es adaptarla a lo que uno pues está acostumbrado a manejar y a lo que mejor conoce. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, pues viendo también algunas otras cosas nuevas en cuanto a la terapéutica, vemos que actualmente existen pues dispositivos de triple terapia o incluso que se pueden usar dispositivos por separado y pues abarcar al paciente con triple terapia, que eso también pues en asma se ha empezado a observar un poquito más. ¿Qué opinas? ¿Es para todos? ¿Hay pacientes especiales o no? ¿Cómo funciona? Yo sé que a muchos de ustedes también por ahí ya sabrán que en el país disponemos de la terapia triple en un solo dispositivo, porque anteriormente seguramente ya usábamos la triple terapia, pues no más que por separado, 2 o 3 dispositivos al mismo tiempo para un solo paciente. Sabemos que eso disminuye la adherencia de los pacientes y hace o les da la propensión a exacerbarse un poquito más. Y hablando de que si 3 son mejor que 2, chequen los datos para la evidencia científica de la terapia triple. Vamos allá. El primer estudio que vamos a ver se llama Captain. Es un estudio que fue publicado en el 2021. ¿Qué hicieron acá? Pues un estudio de doble ciego, fase 3, ni más ni menos que 2,439 pacientes, 15 países. Esto no es un estudio de un solo centro, es multicéntrico de manera internacional. ¿Qué fue cuáles fueron los criterios de inclusión? Pues asma no controlada, tenían que ser mayor de 18 años, evidentemente, y usaban estos cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario del asma de control, el ACQ por sus siglas en inglés, pues decían que entre más puntaje tuviera, pues este era candidato, pero tenía que tener una característica específica, tenía que estar en tratamiento con un ICS-LAVA, ¿ya? Y no nos dicen nada de exacerbaciones. Fíjense que su objetivo primario es ver cómo mejora la función pulmonar de nuestro paciente a la semana 24. Aquí no se fueron muy largo, lo quisieron ver más o menos a 6 meses cómo les iba. ¿Y qué moléculas estaban utilizando? Pues estaban usando furato de fluticasona o miclidino y bilanterol en un solo dispositivo y lo comparan contra la terapia doble. Un beta 2 agonista de acción prolongada con un corticosteroide potente. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que las medias cuadradas del volumen expiratorio en el primer segundo, cuando les hicieron la espirometría basal y subsecuentemente, encontraron que hay una diferencia entre 170 hasta 92 mililitros por cada uno de los grupos que combinaron, porque para estas moléculas hay dosis altas y dosis medias, y para esta similar. Entonces hicieron juego para ver cuáles eran las dosis más efectivas donde tú puedes ganar función pulmonar. ¿Y de qué va que yo gane función pulmonar, minor? Pues básicamente va de que tu calidad de vida sea mejor. Las personas que tienen asma y tienen muy obstruidos sus bronquios, pueda que no puedan hacer actividades como salir a pasear con su familia, o si tienes perro, pues a pasear al perro, o ir a caminar, no sé, te gusta Cayalá, donde quieras ir a caminar, o a la zona 1, siempre y cuando no hayan bloqueos. Yo creo que esto es como se traduce que tú ganes 100, casi 150 mililitros en el BEF1. Pero se dieron cuenta que no había una reducción en exacerbaciones. Fíjense que cuando uno diseña un estudio,
crea la N la potencia para demostrar tu endpoint primario, tu objetivo primario. Y los secundarios, pues si los alcanzas, qué bien. Pero si no, pues no te preocupas mucho porque no diseñaste tu estudio para exacerbaciones. Pero era evidente que no se iban a quedar ahí. Entonces diseñan otros estudios como el Trigger y Temarán, que son estudios gemelos. Estas son las características, más de 1000 pacientes por cada estudio. Lo tienden un poquito más, ahora sí van a haber 1 año y medio. ¿Y quiénes son? Pues los mismos pacientes, 18 a 75 años, asma no controlada, y ahora sí, dicen, también tiene que tener al menos una exacerbación. Porque si bien yo voy a ver cómo está el BEF1 antes de que le dé el medicamento, me interesa saber, este es un endpoint combinado, y van a ver ustedes las combinaciones de beclometasona, formoterol y glicopirronio. Este es un antimuscarínico, primo del tiotropio, que todos conocemos. Y lo van a combinar contra las terapias combinadas o las terapias duales, y a ver cómo les iba. Bueno, en las medias cuadradas alcanzaron significancia estadística, es decir, pues ellos proponían que había un cambio más de 50 mililitros en el BEF1, ok, perfecto, en las dosis más altas, las 3 son mejor que 2 en ambos estudios. ¿Y qué pasó con las tasas anualizadas de exacerbaciones? Pues es evidente que hay una reducción casi del 15 hasta el 12% de las exacerbaciones. Este es uno de los primeros estudios o estudios gemelos que demuestran que no solo mejora su función pulmonar, sino que también reduce la tasa de exacerbaciones. Por tal motivo, empiezan a diseñar más estudios. Estas son las Kaplan-Meier, cómo se separan a la semana 26 la terapia triple contra la terapia doble. El azul es la terapia doble y el azul es la terapia triple y la terapia doble es la rojita. Entonces hay una separación de las curvas con una significancia estadística. Hay otro estudio, bueno, esta es una plataforma, es un programa, y esta es una de las moléculas que tenemos en el país, que tiene la indicación específica para asma de difícil control. Ok, entonces es un programa que se llama Platinum, donde incluyen 4 estudios, Palladium, Quartz, Iridium y Argon. Y fíjate, Diego, que otra vez similar a lo que ya venían diseñando anteriormente, lo tienden a 1 año y medio, doble ciego, fase 3, ya están viendo efectos buenos y malos de los pacientes, 3,000 pacientes, 41 países. Estos son estudios, si ustedes me preguntan, invirtieron bastante en esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les interesaba ver a estos pacientes? Bueno, con estos pacientes tenían que ser asmáticos y tenían que venir en una combinación de dosis medias o dosis altas de un beta-2 agonista y un esteroide. Estamos hablando de que probablemente estén en paso 3, 4 de GINA, si lo veían ustedes. ¿Qué moléculas son estas? Es furoato de mometasona, indacaterol y glicopirronio. Este es el beta-2 agonista de acción prolongada, 24 horas de efecto, y el glicopirronio, antimuscarínico también de acción prolongada. Lo van a comparar con estas 2 moléculas y van a hacer combinaciones en dosis medias, bajas o altas. Se dan cuenta que una vez van por el BEF1 y quieren ver eventos adversos, exacerbaciones y ACQ. ¿Lo ven acá ustedes? Hay una ganancia, hay diferencias, ya nos dejan muy claro que la función pulmonar mejora. ¿Y qué pasa con las exacerbaciones o el cambio a través del BEF1? Fíjense cómo desde el segundo día, los pacientes que utilizan terapia triple, desde el segundo día ya tienen ganancia en la función pulmonar. Y con las exacerbaciones, pues fue evidente que van a ir mejorando. Estos son puntajes de algunos scores que fueron a medir. Evidentemente, este es el estudio más insignia de esa plataforma. Estas son las características y lo que hacen es darse cuenta cómo hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la calidad de vida. Lo que venía diciendo yo, ¿qué significa que yo gane 100, 200 mililitros? Calidad de vida de los pacientes. El porcentaje de los que responden es todo esto. Y bueno, voy a tratar de resumir acá lo que he venido hablando en los últimos 10 minutos. Y ya huele a comida todo el salón. Y ya tenemos hambre, creo yo. A ver, doctores, recuérdense que cuando uno habla de evidencia científica, ¿verdad, Diego? Lo ve como una pirámide, ¿sí? Y la pirámide, la cúspide, la punta de la pirámide, son los estudios que se conocen como metaanálisis. Es decir,
yo agarro todos esos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, multicéntricos, internacionales, los meto a un software, los analizo y saco la evidencia, ¿sí? Saco la evidencia, qué tan sólido es lo que yo estoy hablando. Pero para eso yo tengo algunas herramientas. Para que yo no compare peras con manzanas, tengo una herramienta que se llama Quadas, que es que me va a evaluar el riesgo del sesgo de lo que yo estoy tratando de demostrar. Entonces tiene 5 dominios y cada un dominio es como, por ejemplo, si hay un sesgo en aleatorización, en si perdieron pacientes, en si los datos son, si perdieron datos durante el proceso del ensayo, si el ensayo que querían lo midieron con lo que tenían que medirlo, y etcétera, ¿no? Entonces, en esta herramienta que se llama Quadas, entre más rojos vean ustedes acá, es que compararon peras con manzanas. Pero entre más verdes y poquitos amarillos tengan, es porque hay un bajo sesgo, ¿sí? Los estudios se parecen, por ende, los resultados son comparables y podrías meterlos tú a un solo pool. En estas gráficas, en estos flores plot, los demuestro cómo la gente que utiliza la terapia triple a dosis altas tiene menos probabilidades de exacerbarse, ya sean moderadas o severas. Y en la de abajo es el porcentaje en BEF1. Claro está, las terapias 3 son mejor que 2 a dosis altas, por supuesto. Usted va a ganar en promedio más de 100, 150 mililitros y su tasa de exacerbaciones va a caer entre un 20 a 40%. Esto, pues evidentemente no queda solo ahí, tiene implicaciones clínicas. ¿Cuáles son esas implicaciones clínicas? Tanto como para Diego, como para mí, como para ustedes, pero también para su paciente. Para su paciente va a significar mejorar esa adherencia. Un solo disparo, una sola aspiración al día, un solo medicamento. Los guatemaltecos tenemos esta característica, ¿no? Queremos que una sola cosa nos resuelva, nos pague la deuda del carro, de la casa, que haya más dinero en la cuenta, que quede un buen presidente, etcétera, ¿no? Ahora, el sinergismo farmacológico está más que definido, porque si ustedes utilizan corticosteroide con beta 2 agonista, el corticosteroide, por eso que nos enseñaron en la escuela de medicina, ese efecto a nivel del núcleo va a hacer que se expresen más receptores y se vayan a la célula, a la membrana de la célula del músculo liso. ¿Y qué pasa si tengo más receptores? Pues bueno, mi beta 2 agonista me va a hacer más efecto broncodilatador. Y por otro lado, costo-efectividad. Sabemos que muchos fármacos que tenemos en neumología son caros. Hay que ser realistas, doctores. Pero bueno, yo tengo una estrategia que siempre te he comentado, Diego, que es que a mi paciente le digo, a ver, ¿qué celular tienes? Me dice tal, no voy a mencionar marcas para no hacer propaganda. ¿Y de qué empresa es? ¿De la rojita o de la azul? Ah, pues tengo la azul. ¿Qué plan tienes? Solo por la marca y el modelo que tienes mínimo, tienes un plan que va de 300 o 400 quetzales para arriba. Entonces eso es mensual. Pregúntenle si tienen Netflix, Disney Plus, HBO Max. Entonces ahí ya vas a encontrar que el paciente gasta entre 500 a 1000 quetzales mensuales en su ocio, ¿ya? Entonces tú podrías, una estrategia, al menos a mí me funciona, ¿sabes? Pero ¿qué ventajas tiene para nosotros como médicos utilizar una triple terapia? Mejor control para su paciente. Ustedes van a estar más tranquilos. Si escogen bien al paciente, que tenga un fenotipo, características específicas que puedan tratarle, en este caso los eosinófilos son un buen fenotipo, una hematología, doctores, una hematología completa, y le piden al laboratorio, ponme el recuento de eosinófilos, unos niveles de inmunoglobulina E también, y pues no son tan caros, ¿no? La función pulmonar ya está más que demostrado que va a mejorar, y las exacerbaciones, pues ya quedamos, ¿no? Ya quedamos que eso es lo que tenemos para la terapia triple. Pero bien, ¿a quién se la doy? Tenemos un minuto y ya creo que vamos a hacer una pausa para que pasen ustedes a servirse su cena, porque ya pues va a apretar un poquito, ya estamos entrada la noche. ¿A quién le doy la terapia triple, Diego? ¿A quién? Bueno, fíjate pues que son esos pacientes que tienen asma no controlada, que ya venían con dosis medias de corticosteroides y que probablemente tengan un fenotipo T2 bajo. El fenotipo T2
es aquellos que no tienen eosinófilos arriba de 150 o 300 y que no tienen rinitis alérgica y que no tienen una IgE por arriba del límite superior, que digamos para adultos es 100. ¿Ya? Esos pacientes se benefician. Usted le puede dar dosis medias de la terapia triple. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el estudio Captain. Asma no controlada, que venga a dosis altas de corticosteroides y que tenga obstrucción persistente. A ese le puedo zumbar la dosis alta antes de empezar a darle prednisona, prednisolona, dexametasona inyectada, betametasona, cualquier deflazacort, cualquier corticosteroide. Yo puedo utilizar la terapia triple acá. Lo vimos en Trigger y Trimaran. Asma no controlada, que venía utilizando dosis altas de corticosteroide LABA o que estaba en dosis altas de corticosteroide inhalado. A ese, antes de que le zumbe un corticosteroide o un biológico, usted le puede dar la terapia triple. Okay. Diego. Bastante claro lo de la terapia triple. Y pues recordemos, ¿verdad?, que estamos hablando de pacientes que pues generalmente tengan asma no controlada, y en este punto pues tal vez hacer un poquito de énfasis en las pruebas de función pulmonar, porque les tenemos que dar ese seguimiento y ver realmente la mejoría de todos sus parámetros. Y pues nunca está de más, en dado caso a veces tenemos dudas si el paciente realmente es asmático o no, pues igual confirmarlo con una espirometría, porque pues a veces nos topamos con la sorpresa del paciente llega, toda la vida es asmático, ha usado inhaladores y se ha hecho alguna espirometría o cómo le diagnosticaron el asma, Sí. y pues no tenemos un estudio que nos diga de si hay reversibilidad o no al broncodilatador. Entonces pues esto es muy importante. Y pues otra cosita, como se dan cuenta, Maynor acá les colocó los diferentes tipos de dispositivo que se pueden utilizar con los pacientes. Gina en las guías nos pone esto también como algo muy importante, porque pues tenemos que darle ese plan educacional, esa explicación a nuestros pacientes de cómo utilizarlo y escoger el tipo de dispositivo de acuerdo al tipo de paciente que tenemos. Right. Por ejemplo, si son ancianos, pues sabemos que no va a tener la fuerza para hacer una aspiración profunda y a seguir todas las instrucciones que requeriría, por ejemplo, un polvo seco. Y pues hay que ir valorando esas cosas. Maynor, no sé qué opinión tienes tú acerca de los dispositivos, de las terapias, se podría decir por separado, cómo las podemos utilizar o cómo nos podría ir con eso. Pues mira, la verdad es que es una realidad, en cuestiones de costo, sí hay estudios que avalan que una terapia triple en un solo dispositivo es mucho mejor que lo tengan por separado, porque se adhiere un poquito más el paciente y a la larga se ahorra un poco más. Primer aspecto. Segundo aspecto, retomar lo que dijiste. Hay que ver a la persona que tienen enfrente, porque si la persona que tienen enfrente no les puede utilizar un dispositivo de polvo seco que tenga que abrirse de esta manera, probablemente se gaste su medicamento creyendo que no lo está usando. ¿Por qué? Porque tenemos que educar al paciente y decirle que los medicamentos para el asma pueden venir en un inhalador de dosis medida presurizada, un aerosol, ¿sí? Un spray, el mentado puff que todos decimos, pero que también puede venir en una capsulita por aparte que solo le tiene que aspirar, o que puede venir en un polvo seco multidosis en un solo dispositivo. La técnica es importante, doctores. Tenemos que recalcar, cada vez que prescriban un inhalador, hay que enseñar a usarlo. Y hoy por hoy tenemos mucha tecnología, así como se registraron ustedes ingresando acá por medio de un QR, pues también hay muchos videos que nos pueden enseñar a utilizar el dispositivo. Y créanmelo, esto va de mucho lo que tenemos que hacer. Vamos a retomar un poquito para que no se nos quede pues nada pendiente con asma. Y pues como hablamos mucho acerca de los cambios, clasificaciones, medicamentos muy relacionados a la enfermedad, pero pues hay otras cosas de las que casi no se habla, y pues hay ciertos medicamentos que son como micronutrientes, en este caso la vitamina D, pues que tiene una relación con el asma y pues con las exacerbaciones que ésta pueda llegar a tener. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, Maynor? Pues bien, a ver, hay una cosa interesante en el asma y que hace rato lo estudiamos, y es cómo impacta las deficiencias, que yo lo había medio mencionado al inicio de la charla, las deficiencias, pero por ejemplo hay una específica, vitamina D. La deficiencia de vitamina D en asma se asocia a aumento de las exacerbaciones, peor calidad de vida y una pobre función pulmonar. Por ende,
como punto de buena práctica médica en personas arriba de 40 años con antecedente de asma, y créanme que eso suele pasar, está correcto que ustedes pidan unos niveles de vitamina D. Claro, viene acompañado con su calcio, etcétera, porque suplementar a estos pacientes con vitamina D, y aquí sí voy a tomarme la libertad de mencionar uno de los medicamentos que tiene Agefinsa, con la vitamina D, podrían ustedes utilizarlo si encuentran a su paciente con deficiencia de vitamina D en asma. Estoy diciendo que es un buen punto, ¿por qué? Porque evitan el riesgo de las complicaciones, ¿ya? Tanto que hablé yo de las terapias combinadas corticosteroide, y bueno, están disponibles en nuestro país, Diego, sí, están disponibles. Por ejemplo, la misma casa que nos ha invitado a nosotros a platicar acá, tiene la combinación de salbutamol con beclometasona, 100 microgramos, diagonal 50. Este medicamento, hoy por hoy, tiene evidencia, y yo se las mostré, no reciente, ya hace ratos, que nos puede ayudar en el paso 1. Como controlador, ¿por qué? Porque el paso 1 dijimos que eran gente que solo necesita, por razón necesaria, utilizar su medicamento, y que ya no más salbutamol en monoterapia. Si lo van a dejar, que lo dejen combinado con un corticosteroide, eso es mejor que dejarlo solo. Entonces, sí está disponible el medicamento. Vienen otros estudios como el estudio Mandala, que está corriendo y que, bueno, ya se publicó una parte. Esto es salbutamol, pero con budesonida, ¿ya? Están tratando de hacerlo, el mismo grupo de estudio que les mostramos acá. Entonces, estos puntos son importantes tocarlos y recordarlos, porque a lo mejor yo me paso una hora con Diego platicándoles a ustedes acá de la terapia doble, de la terapia triple, y ustedes se quedan, bueno, ¿y estará disponible para nosotros? Afortunadamente, sí. Los precios yo no se los voy a decir, porque entonces les va a dar un poquito de indigestión, y allá están los representantes de cada una de las casas de la industria que les puedan comentar. Vale. Bueno, y pues ya adentrándonos en el tema que nos falta, que es EPOC, pues recordemos de que recientemente acaba de conmemorarse el Día Mundial del EPOC, entonces pues se hacen varias actividades, conferencias, más que todo desde el punto de vista preventivo y también dentro de las terapéuticas, actualizaciones que hay. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque pues existe la iniciativa global contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la GOLD, y de acá pues salen todas las guías necesarias para abordar esta enfermedad. Entonces, ¿nos podrías hablar, Maynor, un poquito acerca de la nueva definición de la POC y de la exacerbación de la POC? Súper. A ver, GOLD es muy similar a GINA. Recuérdense que es un grupo de médicos científicos con mucha experiencia que lo que hacen es revisar 2 veces al año la evidencia científica, claro está, de la enfermedad en turno, en este caso de asma o EPOC. Y nos tiran por lo menos 1 o 2 veces al año la actualización. De esta salió en mayo, marzo más o menos, y nos acaban de lanzar hace una semana la nueva actualización. Sinceramente no cambió mucho con lo que nosotros les traíamos, lo terminamos de adaptar, lo empatamos y nos dimos cuenta que era muy similar. Se agregaron algunas cosas interesantes, pero de lo más destacable que se habló del 2023 es esa definición. Y bueno, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ustedes saben que es una enfermedad prevalente, simplemente por detrás de asma, ¿sí? Es una enfermedad prevalente con mortalidad alta, incapacitante, que puede darnos a cualquier edad, pero que sobre todo aquellos que estamos expuestos a algún tipo de polución, entiéndase contaminación ambiental, humo, el cigarrillo, ¿no? La biomasa, la exposición al humo de leña, que créanmelo, en nuestro país es muy común. Y hay datos muy interesantes, Diego, de esa encuesta que data más o menos como de 2016, ese censo que para bien a algunos les gustará y dirán, pues a lo mejor somos más o somos menos. Nos censaron cerca de entre 16 y 18 millones de guatemaltecos. El mismo censo ustedes lo pueden encontrar en la página del ministerio
y van a darse cuenta que el 50% de esa población, es decir, el 50% de 16 millones, estoy hablando de 8 millones de personas, utilizan como combustible la leña para calentar su comida, su hogar o simplemente para mantenerse. Entonces, 8 millones de guatemaltecos expuestos al riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero ¿cómo lo vamos a definir? Pues básicamente es una afección pulmonar heterogénea, ¿sí? Tiene muchas cosas, síntomas respiratorios, disnea, sibilancias, se parece al asma, ¿no? Pero la diferencia puntual con el asma es que no tiene heterogeneidad temporal, es decir, no hay cambios con el clima, como los asmáticos, como en Guatemala. Tenemos una mezcla de clima, porque en la mañana hace frío, en la tarde llueve, más tardecito hace un sol y caída la tarde hasta ceniza le puede caer a uno, ¿no? Entonces, esto se debe a las anomalías de las vías respiratorias, los síntomas, y van a ser definidos por la bronquitis, la bronquiolitis o directamente enfisema pulmonar. Evidentemente, provoca una enfermedad persistente. No hay un cambio, doctores, en el tiempo de los síntomas. Es decir, no hay temporadas que pase bien o temporadas que pase mal. La pasa mal el paciente todo el tiempo. Y si ustedes combinan los factores de riesgo, es decir, la exposición a alguna de estas sustancias, algún contaminante, los síntomas respiratorios y que tengan ustedes una espirometría, porque la espirometría, déjenme decirles, doctores, es necesaria, sí o sí. Tiene que haber espirometría obstruida después de darle una prueba de broncodilatador para decir que el paciente tiene asma. Si no, probablemente ustedes estén frente a otra entidad. Hoy por hoy, la tomografía también es algo que nos puede ayudar. Estos pacientes se exacerban frecuentemente y esa fue otra cosa que nos fueron a cambiar para este año. Pero bien, esto es lo que les venía diciendo yo. Las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solo es tabaco, pobreza, hay causas genéticas, ¿sí? Los genes en donde usted vive, a lo que se expone, va a hacer que usted tenga todos estos síntomas. Y les decía yo que la espirometría, los síntomas y la exposición son claves. Llevan ustedes 3 factores de riesgo, pero con una imagen, una tomografía con enfisema pulmonar, más lo anterior que había platicado, ustedes pueden diagnosticar EPOC. Evidentemente, sí importa su rango de edad. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber un inicio tardío, mayor de 50 años, y que puede haber un inicio temprano, tan temprano. ¿Y de qué depende que yo desarrolle EPOC? Por ejemplo, si fumo, pues de la intensidad con la que usted fuma y los años que usted fume. Son los factores más importantes en ese orden. Y les decía yo que habían cosas interesantes que nos venían hablando, y esta es una de las que a mí personalmente, Diego, me gustó, porque finalmente nos hacen una agrupación de las causas de EPOC y reconocen no solo el tabaco, claro está. Nos dicen, mire, si usted nace con una deficiencia genética de alfa-1 antitripsina, probablemente usted va a desarrollar EPOC. Ese es el EPOC en la taxonomía propuesta de etiotipos para este año, el EPOC genético. ¿Qué pasa si yo nací prematuro, tuve neumonías durante mi crecimiento de recién nacido y me queda una anormalidad pulmonar? Pues esa es una causa de EPOC también. La gente que tuvo tuberculosis, que sabemos que es una enfermedad prevalente en Guatemala, pueden desarrollar EPOC. Otras cosas que fueron interesantes, por ejemplo, el vaping, el cigarrillo electrónico. Y tú sabes, Diego, acá abajo vamos al segundo nivel y encuentras una cantidad de dispositivos electrónicos. No es opción ni para dejar de fumar y tampoco es inocuo. En otras palabras, te va a causar daños pulmonares. Lo sabemos muy bien. Cannabis asociado a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La polución. Si yo vivo, por ejemplo, en una casa, ¿qué te gusta? Mazatenango, Reu. Mazatenango. Cerca, sí. Ok. Sabemos que las casas, el diseño de las casas, donde la cocina está adentro del hogar,
donde no está ventilado, esa contaminación ambiental puede desarrollar EPOC. Y yo les di el dato. No me crean, búsquenlo en la página y en el censo del 2016 está la cantidad de personas expuestas a biomasa. Y así podrán ustedes encontrar otras cosas como la combinación de asma y EPOC. Esa persona que durante la infancia tenía asma, se le ocurrió fumar porque fue a la universidad o porque se puso en una caravana de bloqueo o lo que sea, y ahora ya tiene las dos cosas, ¿no? Y por supuesto, las causas criptogénicas o desconocidas que siempre decimos, ¿no, Diego? No fue porque hayan viajado todos los del Comité a Roma que haya puesto yo este coliseo hermoso que nos recuerda lo grande que puede hacer la raza humana en construcciones, sino que de ahí sale la nueva definición de la exacerbación. Y es que es interesante porque muchos recordarán que cuando pasábamos semiología o las clínicas con nuestros maestros nos decían, esos criterios de Antonisen para una exacerbación, aumento de la expectoración, cambio en el volumen, cambio en la coloración, aumento de los síntomas, es muy similar. Lo único que la ordenan ahora para decirnos que una exacerbación es un evento caracterizado por disnea, tos y esputo que aproximadamente en las últimas 2 semanas le cambió a mi paciente. Por eso les decía, estos pacientes no es que estén mejores o peores, ellos siempre van a tener síntomas, pero que esto se va a asociar a los cambios fisiológicos como taquipnea, taquicardia, y a menudo va a haber inflamación sistémica o local. Usted lo puede medir por una velocidad de cementación, por una PCR, que es la que nos ponen acá, y que las causas pueden ser múltiples. Infección urinaria, una otitis, una rinitis, el simplemente hecho de pararse a, qué sé yo, 6, 7 de la mañana a esperar el bus o ir en el tráfico acá en la Roosevelt a esa hora, la cantidad de contaminación por smog es increíble. Bien, nos dicen ellos que fisiopatológicamente pueden pasar todas estas cosas, que las causas son diversas, no necesariamente tiene que ser infeccioso. Usted puede tener una exacerbación no infecciosa de EPOC. Y que la inflamación, ese burst de inflamación en la vía aérea va a desencadenar muchas cosas que pueden terminar en un fallo respiratorio. Y esta es la tabla que nos proponen, Diego, para categorizarlo en leve, moderado y severo. Pero bien, hasta ahí las nuevas definiciones que nos proponen para el 2023. Muy interesantes las nuevas definiciones y pues todas las nuevas terminologías para EPOC en este año, pero pues también anteriormente, si recordamos, teníamos una pequeña clasificación o la herramienta ABCD, pues que nos clasificaba a nuestros pacientes de acuerdo a sus pruebas de función pulmonar, pero vemos que eso este año pues también cambió, de hecho lo acortaron, entonces de 4 grupos pasamos a 3 grupos. ¿Por qué hicieron esto y pues cuáles son las implicaciones que va a tener? Bien, recuérdense que hay muchos dichos en culturas y uno de los que se me ocurre cuando veo esto es keep it simple, manténlo sencillo. Esto es lo que trata de hacer la comitiva de Gold, a cambiar los 4 grupos, porque eran 4 grupos por 4 casillas. Esta es la herramienta antigua. 4 por 4 son 16 posibles combinaciones. Y por Dios, doctores, uno no tiene tiempo de sacar esta tablita en el consultorio. Hay que ser realistas. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Miren, estos 2 grupos de acá arriba están caracterizados por una cosa. Se exacerban frecuentemente. Tienen más de 2 exacerbaciones al año o una que los mandó al hospital o los mandó a su clínica. Entonces, esta gente, yo mejor la voy a poner en un solo grupo. La voy a poner en el grupo E. Yo voy a seguir clasificándolos según el grado de obstrucción de la espirometría y por eso les decía, la espirometría tiene que estar en un paciente con EPOC, porque si no, puede que usted esté tratando otra cosa. Pero si ya tiene una espirometría con broncodilatador y el paciente persiste obstruido a pesar de la broncodilatación, esto es EPOC hasta que usted demuestre lo contrario. Y evidentemente hay que clasificarlo del grado de obstrucción, no hay que aprendérselo, uno puede tener esta tabla. Y hay que recordar que hay un cuestionario que se llama COPD Assessment Test o cuestionario de evaluación de la EPOC.
Es un cuestionario de 8 preguntas, cada pregunta tiene 5 posibles respuestas, de menos a más en cuanto a sintomatología, y entre más alto esté ese puntaje, peor le está yendo al paciente en la vida. Y el punto de corte para tener un peor pronóstico son 10. Entonces la gente que tiene más de 10 puntos es que está muy sintomática, muy mala calidad de vida. Y la escala MMRC nos sirve para clasificar el grado de disnea, del 1 al 5, ¿no? Entonces, la gente del grupo de abajo tiene pocas exacerbaciones y puede tener muchos o pocos síntomas, no pasa nada. Pero la gente de arriba tiene muchas exacerbaciones. En EPOC, doctores, para que se lo lleven en mente a casa, uno de los parámetros más importantes es la cantidad de exacerbaciones que tiene su paciente. Entre más se exacerba, peor le va a ir en la vida. Y por eso es que tratan de fusionarlo. ¿Qué otra cosa nos dicen? Bueno, para el tratamiento de esta gente, y justamente por eso lo cambian, la gente del grupo E, me voy de una vez ahí porque es lo que interesa, que tiene muchas exacerbaciones, ustedes tienen que entrar, como dicen los futbolistas, con los tacos por delante. No puede ser uno tibio ni media agua para tratar a estos pacientes, y hay que tratarlos con terapia dual. Tengo que entrar con 2 broncodilatadores en un solo dispositivo, me van a escuchar decirlo toda la conferencia, en uno, porque uno es mejor, le simplifican a las personas el usarlo. Pero si no le da el bolsillo para utilizarlo en un solo dispositivo, pues ni modo, utilícelo por separado, pero enséñele a usarlo. Y lo más importante, una de las cosas importantes que se recalcan es el nivel de los eosinófilos en la sangre. Entre más altos estén los eosinófilos, más probabilidades de exacerbaciones. Entre más exacerbaciones, más probabilidad de muerte. Entonces, por eso esta gente va a iniciar siempre con terapia combinada, LAMA, beta-2 agonista y antimuscarínico. Pero si los eosinófilos están elevados, tan altos como 300, y usted ya demostró que no es por parásitos, porque ya le hizo por lo menos 3 exámenes de heces seriadas, hay que hacer ciencia, ya le puede usted dar la terapia triple. La que les mencioné anteriormente en asma también funciona para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cambian los fármacos, pero el principio es el mismo. Corticosteroide, beta-2 agonista y antimuscarínico en un solo dispositivo. Para el resto de grupos, estos son muy sintomáticos, entre con 2, y para los que tienen pocos síntomas y buena función pulmonar y no han tenido exacerbaciones, un broncodilatador está bien. ¿De acuerdo? Aquí sí podemos usar un salbutamol, un formoterol por separado. Depende de cómo usted haya visto a su paciente en la primera consulta, y cuando lo vuelve a ver en 3 o 4 meses, el paciente o tiene disnea, puede seguir esta ruta. Y si es una exacerbación lo que lo llevó nuevamente con usted, si los eosinófilos están bajos, puede seguir esta ruta. Si están altos, hay que agregar un corticosteroide. Más para abajo, roflumilast está en el país, acitromicina también, pero para este tiempo la recomendación es que vayan refiriéndolo con un especialista en el campo de la neumología, que trabaje con ustedes. No es que le manden el paciente y ya se lo olviden. Buena práctica es también que usted le den seguimiento a su paciente. Lo manden, pero que le den seguimiento, ¿no? ¿En quiénes voy a dejar corticosteroides si estoy hablando de POC? Para asma nos quedó claro, ¿verdad, doctores? Que todo paciente lleva corticosteroide, pero para EPOC no. Para EPOC no todos. Esta gente que tiene muchas exacerbaciones, que tiene eosinófilos altos y tiene historia de antecedente de asma al mismo tiempo que POC, en ellos luz verde para que le den esteroides, sin ningún problema, pero lo tienen que seguir. ¿Por qué? Porque se puede exacerbar. El esteroide no es inocuo. Ojo con los que tienen solo una exacerbación y no niveles muy altos de eosinófilos. Y pues evidentemente también aquellos que no les recomendamos que les den esteroides son los que tienen antecedentes de neumonías repetidas, eosinófilos bajos y que tengan por lo menos el antecedente de una micobacteria. A ellos no hay que darles corticosteroides. Y pues siguiendo con el tema, pues también vemos que la triple terapia la podemos aplicar en EPOC, o sea, existe prácticamente para los 2 tipos de enfermedad. Y pues acá
Es básicamente la misma pregunta. ¿Es para todos? ¿Es para algunos? ¿Se debe o no se debe usar? Claro. La misma pregunta que nos hicimos en asma. ¿A quién se la doy? ¿Para todos, doctor? No. Fíjense que lo que les voy a mostrar es el timeline desde hace cuánto sabemos que terapia triple es mucho mejor que la terapia combinada o la terapia dual. Es decir, 3 son mejor que 2. Me voy a centrar en los últimos estudios. Y para esto no voy a repasar, como dice en asma, uno por uno. Les traigo el metaanálisis que fue publicado recientemente. Y les pongo el QUADAS otra vez. Se dan cuenta que no hay rojos, no hay alto riesgo de sesgo. Es decir, lo que yo puedo interpretar de este estudio tiene un buen respaldo científico en la forma que lo hicieron. Y vamos a ver punto por punto. ¿Qué pasa si yo a alguien que tengo en terapia dual, 2 broncodilatadores, le quiero agregar un corticosteroide, le quiero hacer el switch pues de 2 a 3? ¿Qué pasa con las exacerbaciones? Pues en este Flores plot, una vez más, a favor de la triple terapia hay una reducción del 27% de las exacerbaciones. Pero como Diego me hace carita acá, y muchos de ustedes les gusta mucho la parte científica y estadística, este slide tiene algo que debo de comentar. El estadístico y cuadrado en los metaanálisis importa mucho a la hora de que ustedes lo interpreten. No solo tiene que irse una vez al valor de P o el efecto total de mi terapia. Cuando este estadístico está por arriba del 40 o el 50%, existe mucha heterogeneidad entre los estudios. Aquí sí, con mucha propiedad, me puede decir cualquiera de ustedes, Minor, compararon peras con manzanas, o tal vez no tanto peras con manzanas, pero ¿sabes qué? Las manzanas unas serán verdes y otras serán rojas. Entonces, no sabe lo mismo, ¿no? La manzana roja y la verde. Por eso, a la hora de interpretar los estudios, debe tener mucha acuciosidad el médico. Pero es evidente que la reducción de la mortalidad es algo bueno. Y no solo eso, el cuestionario St. George es un cuestionario que nos sirve para ver la calidad de vida de los pacientes. En estos estudios lo hacen muy bien. Y se dan cuenta que como es el mismo cuestionario que pasaron en todos los estudios, la heterogeneidad no existe. El estadístico y cuadrado es de 0. Entonces, ¿existe una significancia estadística? Sí, por supuesto que sí. Y está a favor de que cada vez que usas terapia triple, la calidad de vida de tu paciente va a mejorar. Tanto que le baja entre 2.27 a 1.15 puntos de ese cuestionario. Hay un score que es el índice de disnea transicional, pues también baja, es decir, sienten menos disnea nuestros pacientes. El BEF1, ¿cuánto van a ganar en el BEF1? Bueno, en este pueden ganar 10 o 70 ml. Y hace lógica, doctores, porque es una enfermedad obstructiva que no va a mejorar tanto con las medidas que uno va a usar, pero que si tú le bajas el riesgo de las exacerbaciones, le das buena calidad de vida, tu paciente puede continuar el tiempo que sea necesario con sus seres queridos en esta tierra. Y bien, otra cosa importante es ver eventos adversos. Creo que no lo mencionamos mucho, ¿verdad? Anteriormente. Usar un corticosteroide inhalado le da a usted riesgo de tener faringoamigdalitis, faringitis, cándida, ¿sí? Que la garganta en la primera semana que lo esté usando se llene del esteroide y el esteroide cause un edema y entonces el paciente se va a poner disfónico, como vamos a quedar nosotros en un ratito. Entonces, en general en los estudios, esos son eventos menores, no son eventos mayores. Por eso es que en este gráfico ustedes observan que no hay una diferencia estadística significativa entre los eventos adversos definidos como una neumonía o una complicación o una exacerbación del cuadro, a pesar de que yo agregué corticosteroide. Una vez más, el corticosteroide no es inocuo, puede causar eventos adversos. ¿Qué pasa con el riesgo de neumonía? Por cada vez que ustedes utilicen o prescriban un corticosteroide, háganse la pregunta, ¿este paciente realmente necesita el corticosteroide inhalado? Porque si no lo necesita, solo lo están exponiendo a sufrir entre 2 a 10 veces más probabilidades de una neumonía.
Y recuérdense que de neumonía sí se puede morir uno. Pues bien, ¿qué pasa con esto en los pacientes con EPOC? El grado de evidencia es alto con 4 cruces, es decir, ensayos clínicos aleatorizados doble ciego como los que presenté. Ese es el resumen del grado de evidencia, altísimo. Estas personas están en riesgo de tener hasta 52 veces más probabilidades de desarrollar una neumonía cuando ustedes les agregan al esteroide, al del EPOC. Entonces, ¿qué hago, minor? ¿Se lo agrego, sí o no? Si tiene las características de exacerbaciones frecuentes, eosinófilos altos o una combinación de asma y EPOC, le tiene que dar, se lo tienes que dar, pero lo tienes que seguir, tienes que citarlo, por lo menos cuando empezaste la terapia en 4 semanas, posterior a esa visita cada 4 o cada 3 meses, para ver que el paciente no se exacerbe. Digámoslo así, que en un año lo vean ustedes 2 o 3 veces, ¿no? Y bien, pero ¿este riesgo supera los beneficios? La verdad es que no. La verdad es que el beneficio es mayor, ¿sí? Muchos de los estudios nos dicen que si yo retiro el corticosteroide, la tasa de exacerbaciones no va a cambiar. Pero si yo le agrego un corticosteroide a ese paciente, esto es un beneficio. La tasa de exacerbaciones se va a reducir. Eso nos mostraron todos estos estudios. En la barra oscura es la terapia triple, ya agregando el corticosteroide, vean ustedes cómo se reduce, y la barra sin color es la terapia dual. El riesgo ya se los dije, si yo agrego un corticosteroide tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque se puede exacerbar. ¿Y de qué se va a exacerbar? De una neumonía. ¿Y quiénes son esos que se van a exacerbar de neumonía? Estas son las características: gente que fume, gente que use solo un antimuscarínico, que tenga este rango de edad, que esté desnutrido, que frecuentemente use la prednisona como que es dulce. Entonces, que se la venden en la farmacia, ¿ese sí o no, doctores? Uno puede pedir los esteroides en la farmacia y no te ponen pero. Que haya tenido una neumonía anteriormente y que tenga muy pobre función pulmonar, ellos están en riesgo. Y por ende, si su paciente tiene EPOC y tiene estas características, hay que estar pegado a él. Como dicen los futbolistas una vez más, marca personal. Ya casi termino, doctores. Esto básicamente es resumirle cómo los estudios, que son todos estos, hicieron un cambio en la tasa absoluta del riesgo en las reducciones de exacerbaciones. Y se compara, es una gráfica comparativa, terapia triple, como cómo disminuye la tasa de exacerbaciones de dejar de fumar, que es un buen punto. Le tiene que decir usted al paciente, tienes que dejar de fumar. Si quieres vivir, tienes que dejar de fumar. Pero no impacta tanto como dar la terapia triple e incluso el tratamiento cardioprotector. Y bien, yo creo que hasta aquí, Diego, podemos empezar ya la parte de conclusiones, comentarios. ¿Vamos? Bueno, con el tema de la triple terapia, pues creo que sí va a ser bastante importante recalcar de que se escoja bastante bien al paciente. Y pues que un paciente como tal que esté descompensado o no controlado de la POC no necesariamente se va a beneficiar de esta triple terapia, ¿verdad? Lo que mencionabas, eosinófilos altos, paciente que tenga un asma relacionada a la enfermedad, y pues siempre tratando la manera de darle beneficio y no pues causar otras complicaciones al paciente. A ver, nos escucharon durante 1 hora y pico hablar de asma, hablar de POC. Nosotros esperamos que se lleven algunos mensajes puntuales a casa y que tienen que recordarse que las guías actuales, que sirven para eso, para guiarte, no están escritas en piedra, pero que han ido progresando y que tratan de simplificar las cosas, Diego. Trata de simplificarlo. ¿Por qué? Porque los tratamientos también van evolucionando y la medicina está siendo basada en evidencia, no en experiencia. Entonces, esa medicina basada en evidencia tiene que saber interpretarla uno. Ya lo decía Diego, hay que saber escoger a quién le vamos a dar el tipo de terapia que le vamos a dar, ¿no? Otro punto es importante es que, aunque cambien las definiciones, la evaluación y el tratamiento, esto nos está diciendo que probablemente estamos comprendiendo un poco mejor las enfermedades, que a lo mejor hace 10 años, hace 5 años, hace un año, las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha ayudado
porque la pandemia nos vino a ayudar de una manera y de otra no. Y todos estos cambios son buenos. Esto, para llevárselo a casa, la medicina respiratoria, la medicina en general, la medicina interna, cualquier campo de la medicina está en constante evolución y uno tiene que estar al continuo. Y pues nuestro último recordatorio, pues vemos, en medicina tenemos días para todos, pues hay un Día Mundial del Pulmón también, y pues fue el 25 de septiembre, acaba de ser el Día Mundial también de las neumonías recientemente, y pues más que todo recordar, ¿verdad? La salud respiratoria va a depender mucho de todas las cosas que nosotros podamos hacer en pro de que nuestros pacientes pues estén bien, y estar bien significa prevenir y también tratar al paciente. Entonces pues todo lo que podamos hacer para prevenir todos aquellos hábitos que puedan predisponer al paciente, el fumar, el uso del vape, que mucha gente cree que no hace daño, pero sí hace daño, expandir y pues dar un mejor acceso a las terapias respiratorias, a todos los tipos de inhaladores, escoger bien a nuestros pacientes, educarlos muy bien, que eso es muy importante. Y pues por último, la vacunación, que acá dice para todos los niños, pero recordemos de que la vacunación también abarca a la población adulta, y pues que nosotros debemos de insistir en eso, más que todo en el tema educación, porque hay mucha gente que cree que no necesita vacunas. La pandemia nos vino a demostrar de que la vacunación sí es efectiva para evitar complicaciones y cuadros graves, que es lo que queremos evitar con toda la población de riesgo. Muy bien, doctores, con esto nosotros terminamos. Les agradecemos mucho por habernos aguantado. Muchas gracias. Muchas gracias y buen provecho.